con la serie. ¿Ya les aburrió la palabra, hermanos? ¿No? Alégrese en el Señor, amén, hermanos. Alégrese en el Señor. Dele gracias a Dios de que usted no está en China ni está en Cuba donde no tienen la palabra de Dios. Está en un lugar donde usted puede recibir la palabra de Dios que yo sé que nos golpea, pega duro al alma. Yo lo entiendo y lo sé, pero nos da aliento y esperanza constante y continua. Vamos a Efesios capítulo 1, vamos a leer unos cuantos versos. Efesios capítulo 1, verso 3. Gloria al Señor. Vamos a continuar con la serie en esta mañana. Si no tiene las notas, levante la mano. Si no tiene las notas del mensaje y los sugieres, le van a pasar algunas. Si no las tiene, si las tiene, qué bueno. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo conmigo, que nos bendijo. No dice te bendecirá, dice nos bendijo, o sea, ya nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes, diga conmigo, antes, no después, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de la voluntad, para alabanza de la gloria de ¿qué, hermanos? De su gracia. Su gracia es lo que es glorificado. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En esta mañana vamos a ver el cuarto tema de esta serie de 500 años de la Reforma. Vamos a hablar de sola gratia. Sola gratia es sola gracia, solo por gracia. Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendice la vida y el corazón de tus hijos. Para aquellos que has redimido, has llamado a tu salvación, ayúdalos, fortalécelos cada día. Señor, te pido, Señor, que los guardes, que tu gracia sea con ellos a diario. Y tu palabra, Señor, siempre sea el aliento de sus vidas, Señor. Sea impartida a sus corazones cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Quiero comenzar leyendo lo que la declaración de la Confesión Bautista de 1689 declara acerca de la gracia de Dios. Dice, Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una santificación adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos y su obediencia y santificación fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada de ellos, su justificación es solamente por pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Eso es lo que declara la Confesión Bautista de 1689, que es uno de los documentos más importantes, hermano, que se redactaron después de la Reforma. Sabe que las iglesias más ortodoxas tienen confesiones. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana tiene la confesión de Westminster, y la iglesia bautista, que se diversifica en varios aspectos, tiene la Confesión Bautista de Londres de 1689, las cuales fueron documentos para continuar, hermano, estableciendo una forma de conducta dentro de la iglesia. Son documentos que están basados, ¿verdad?, en la palabra, en la escritura del Señor. Vamos adelante. En primer punto, hermano, hablando de la gracia de Dios, su gracia nos establece en su futuro reino. En su reino futuro, hermanos. Ese reino que ya está preparado para sus hijos, para su gente, para su pueblo. Las cosas se dicen y se ven como Dios las dice y las mira, no a nuestra idea. Se lo vuelvo a leer. Las cosas se dicen y se ven como Dios las dice y las mira, y no a nuestra idea. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice el verso 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo en un tiempo pasado. ¿Verdad? Está escrito en tiempo pasado que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La semana pasada hablábamos acerca de la fe. Por la fe nosotros tenemos vida eterna. Por la fe nosotros podemos acercar a Dios. No tienes fe, pídela a Dios. Pide a Dios que te dé fe. Pide a Dios una fe que transforme tu alma y tu corazón. Y después de que haya llegado esa fe a tu vida, a tu alma, Dios te bendice con su gracia. Dios te bendice en una manera espiritual. Este pasaje es muy importante, iglesia, que lo entendamos. Este pasaje está escrito, el verso 3 que acabamos de leer, está escrito en una manera en la cual Pablo mira en cierta manera por el Espíritu de Dios el futuro de la iglesia y de los hijos del Señor, ¿verdad? Vemos que ese futuro ya está establecido. ¿Por qué se escribe de esta manera? Ningún ser humano pudiera escribir, hermano, de una manera anticipando un futuro seguro si no está seguro de ese futuro. Mas sin en cambio el apóstol Pablo escribe de un futuro seguro. ¿Por qué? Porque esa es la revelación de Dios. En otras palabras, aunque nos sea difícil asimilarlo, hermano, nosotros en Cristo ya estamos en su gloria. Ya estamos en su presencia, ya estamos allá. Usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Les he explicado en una ocasión, les expliqué que todo depende de cómo se entiende el tiempo. Para nosotros el tiempo no pasa como para con Dios pasa. Dios no se rige por un tiempo cronológico. Para Dios no existen días. Para Dios no existen las 12 del día. Para Dios no existen las 3 de la mañana. Para Dios no existe eso. Dios es eterno. Dios existe en la eternidad. Y en esa eternidad Dios ya nos estableció desde un pasado. Él ya nos estableció en un futuro bendecidos con Cristo Jesús. Esa bendición, hermano, ya está en su presencia. Vamos adelante. Su gracia nos llama desde antes de la fundación de todo. Desde antes de la fundación de todo. Cuando a veces hablamos de la predestinación, algunos dicen, no, esa es una doctrina de Calvino. Es una doctrina de la Biblia, hermanos. Es una doctrina de la palabra de Dios. Su gracia nos llama desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice el verso 4? ¿Me va siguiendo, iglesia? ¿Según qué? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué tremendo, hermanos. Qué glorioso. Escogidos, elegidos. Nos escogió, apartados. Eso significa, hermano, verá que nos escogió y nos apartó de entre muchos otros. Este no es el tema de esta mañana, pero esa palabra escogidos, de la palabra griega eklegomai, significa seleccionado, significa elegido, significa preferido en lugar de otra opción. ¿Por qué? No porque seamos buenos. Dice la Biblia que bueno no hay ninguno, sino que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínense, póngase a pensar, hermano. Póngase a pensar en esto. ¿Quién de nosotros estaba cuando Dios fundó los cielos y la tierra? Cuando Dios hizo el universo. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Quién de nosotros estaba allí? Nadie de nosotros estábamos ahí. Mas sin en cambio Dios en su eternidad pensó y analizó esa elección, hermano, ¿verdad? Concreta en Cristo Jesús. Fíjese cómo dice, según nos escogió en Él. En Cristo Jesús, en el Señor, no en ninguna cosa buena de nosotros, sino en Cristo Jesús. Fíjense la segunda frase, dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la obra que hace Cristo como su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo lo afirma? Esa obra es ser santos y sin mancha. Esa obra de ser santos y sin mancha es una obra divina. Es una obra divina que se produce en nosotros por su gracia. No lo busque, dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La vida del cristiano se divide en dos aspectos.
A ver si me entienden esto, iglesia. La vida del cristiano se divide en dos aspectos. Una, la obra espiritual, la vida espiritual que Dios ha formado en la vida nuestra. Y la otra es la vida humana. La vida humana que nosotros tenemos y estamos viviendo, la tenemos que vivir hasta el día determinado de partir de esta tierra. Pero la vida espiritual que Dios ha establecido, hermanos, Dios la ha formado ya en una manera perfecta. Ahora, en esta vida, por eso le leí Filipenses 1:6, dice, estando persuadidos, debemos de estar convencidos en nuestra vida de que Dios comenzó una obra, hermano, una buena obra, que Dios la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dijo un filósofo del siglo XVI llamado Francis Bacon, dijo, la prosperidad es la bendición del Antiguo Testamento, la adversidad es la bendición del Nuevo Testamento, el cual posee una mayor gracia y una revelación más clara del favor de Dios. En otras palabras, Dios, hermano, nos perfecciona a través de las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Usted no le pida a Dios, Señor, no permitas que pase tribulaciones y luchas. No, al contrario, dígale, Señor, si voy a pasar por esas tribulaciones, permíteme salir vencedor en ellas. Permíteme salir victorioso en tu gracia y en tu amor. Continúa adelante, todo es conforme al deseo y anhelo de su voluntad. De su voluntad. Dice el verso 5. En amor, termina el verso 4. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha y sin arruga delante de Él, o santos y sin mancha. Y dice el verso 5, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjese la última frase que dice, según el puro afecto. La palabra afecto se interpreta como deseo. Según el puro deseo de su voluntad. Dígalo conmigo, de su voluntad. ¿Verdad que no es nuestra voluntad? De su voluntad. De su voluntad. Es la voluntad de Dios. Pero déjeme una cosa. Aquí hay algo importante para el pecador y el perdido. Es una cosa que Calvino, que Lutero, que nosotros creemos. Que aunque Dios establece su voluntad incluso en la salvación del perdido, Dios le da al perdido también ese derecho diminuto de pedir de su gracia y de su misericordia. Por eso dice, pida y recibirá. Pida y recibirá. ¿Quiere salvación? Pídala al Señor. Pero quiero que entienda, y es necesario que entienda, que el efecto de la salvación nuestra, el efecto de la vida eterna que Dios nos ha otorgado, es la voluntad de Dios. Es el efecto de su voluntad. Esa predestinación fue ejecutada por Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígalo conmigo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y fue ejecutada por la voluntad o por el deseo de su voluntad. Eso es glorioso. Eso es glorioso porque eso desbarata cualquier ideología humana de libre albedrío, de decisión humana, o de que cuando tú quieras o cuando tú lo desees. Eso desbarata todo eso. Es Dios en su voluntad que nos hizo nacer y nos ha llamado. Es su voluntad lo que nos ha predestinado. Fíjese, aquí le voy a decir algo muy importante, hermano. De hecho, este fin de semana estuve en una conferencia con unos hermanos que son de verdad que uno de los mejores exponentes. Pero ambos decían esas personas, y algo que yo también he creído, porque me han preguntado a mí, pastor, ¿por qué no hace llamados al altar? Porque debe ser una cosa, la decisión de tu salvación, si Dios te va a salvar, la decisión de tu salvación no se hace hoy. La decisión de tu salvación ya se hizo antes de la fundación del mundo. Ya se hizo.
Ya se hizo. Si Dios te va a llamar a la vida eterna, si Dios te va a llamar al perdón de tus pecados, si Dios te va a llamar, tenlo por seguro que no es ninguna intervención humana. Si Dios te va a llamar, Él te llamará y tú vienes porque vienes. Vienes porque vienes. ¿Por qué? ¿Por qué digo que vienes porque vienes? Porque el establecimiento de la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados ya fue establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, no se puede quebrantar, no se puede destruir, no se puede frustrar. Nada va a frustrar el plan de Dios. ¿O si hay algo? No hay nada que frustre el plan de Dios. La Biblia lo dice. El Señor hace lo que quiere en los cielos y en la tierra, en todo lugar, porque Él es soberano. Y si Él ha determinado salvarte, Él lo hará. Entonces, no es una cuestión de una decisión, es cuestión de que tú, que dices que tienes fe, sigas al Señor como lo hicieron los hombres de Dios, sigas a Cristo con fidelidad, te disipules como un hombre, como una mujer de Dios, que llegues a ser un verdadero discípulo del Señor, que lo sirvas con todo tu corazón, que seas útil en la obra de Dios. Esa es la salvación establecida para tu vida. Ninguna persona salva es un inepto. Ninguna persona salva es una persona sin fruto. Ninguna persona salva es una persona que no tiene provecho dentro de la obra de Dios. Ninguna persona salva. Toda persona salva viene a ser y a convertirse en discípulo del Señor. ¿Se recuerda cuando Jesús, antes de ascender al cielo, dijo: vayan y hagan discípulos? ¿Hello? A todas las naciones. No dijo hagan miembros de la iglesia. No dijo llenen los templos. Dijo hagan discípulos. Usted necesita discipularse y hacer discípulos si ha creído en Cristo Jesús. Pero te lo voy a decir claramente: tu discipulado no se va a formar en tu cama, ni viendo el televisor, ni perdiendo el tiempo en cosas que no funcionan. No te vas a discipular jamás. Y si tú no llegas a discipularte durante toda tu vida, yo dudo que seas salvo. Dudo que hayas conocido realmente a Cristo Jesús. Lo dudo. Porque ninguno que fue llamado por Cristo quedó sin fruto. Ninguno de ellos. Somos llamados, hermano, por el efecto de su voluntad. Y todo ese es el deseo y el anhelo conforme, hermano, a la voluntad de Dios. Continúa adelante. El creyente lo alaba por su gracia. El creyente alaba a Dios por su gracia. Dice el verso 6, sigo en Efesios capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria ¿de quién? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Para alabanza de la gloria de su gracia. Esto de exaltar su gracia, bendecir su gracia, es una manera expresiva de los hijos de Dios que han conocido al Señor, que han reconocido cuántos pecados Dios les ha perdonado. ¿Cuántos aquí reconocen que Dios ha perdonado sus pecados? ¿Sí crees que Dios ha perdonado tus pecados? A ver, te lo vuelvo a decir. ¿Crees que Dios ha perdonado tus pecados? ¿Quieres que te diga otra cosa? No solamente Dios ha perdonado tus pecados, Dios te perdonará tus pecados. ¿Sí me entendió? No solamente te perdonó tus pecados, Dios te perdonará tus pecados. Eso es gracia. Eso es misericordia. Eso es una manera de la cual nosotros vivimos agradecidos por esa gracia que Él otorgó a nuestras vidas. Esa gracia de la palabra griega charis, que significa amabilidad, regalo, gracia, abundante, buena voluntad, un favor hacia alguien. En una paráfrasis diríamos de este pasaje del verso 6, damos gracias y lo alabamos por el glorioso favor que nos hizo y que nos dio sin merecerlo. Damos gracias, vivimos agradecidos. Esa gracia, ese favor, ese regalo nos hizo aceptos delante del Señor. Si lo lees, la segunda frase del verso 6, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
¿Cuántos entienden, hermano, que sin Cristo entonces no eres aceptado? ¿Sí entienden eso? Por eso es usted lo que debe de predicarle al pecador. Es usted lo que debe de predicarle al pecador. Es eso de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso déjeselo a la gente que no tiene conocimiento. Pero usted debe de entender que si usted le va a hablar al pecador, usted debe de decirle, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sin Cristo no eres aceptado por el Padre. Tienes que estar en Cristo para ser aceptado por el Padre. Continúa adelante. Solo su gracia es lo que nos otorga perdón. Solo su gracia es lo que nos otorga perdón. Continúa leyendo Efesios 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Sabe que los reformadores, iglesia, en el siglo XV, ellos afrontaron la gran problemática que la Iglesia Católica había establecido? Ya lo he explicado en varias ocasiones. Por ejemplo, las indulgencias, que era el hecho de que tú podías comprar tu perdón, tú podías comprar tu salida del infierno pagándola. El papa, el sacerdote te otorgaba un rollo, era una indulgencia, era un rollo con un sello papal, lo cual decía que tú habías pagado tu perdón de tus pecados y habías pagado la redención de tu alma del infierno. Ellos decían, la Iglesia Católica establecía que el hombre, el creyente, el hombre que había creído en ese Dios, tenía que hacer muchas, pero muchas buenas obras para que no fuera condenado en el infierno. Los hombres eran atormentados porque no alcanzaban a hacer suficientes obras para salvarse. Los hombres eran atormentados y confundidos, morían atemorizados, morían sin esperanza, sin fe, porque no habían hecho las suficientes obras para alcanzar la vida eterna. Mas en cambio, cuando esos hombres se rebelaron contra el papado, me refiero a Lutero, a Calvino, a Zwinglio, todos esos hombres, cuando se rebelaron contra el papado, una de las cosas que entendieron y establecieron y le empezaron a enseñar a la gente, que nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por los méritos de Cristo, somos salvos por el favor de Cristo a nuestras vidas. ¿Sí entiende eso, hermano? Y eso dice mucho, Tenemos ese regalo, nuestra redención. La palabra redención en el verso 7 dice, en quien tenemos redención, de la palabra griega apolitrosis, que significa liberación, significa rescate. Somos comprados, fuimos rescatados, fuimos comprados, fuimos liberados. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Fuimos liberados. Estábamos esclavizados al pecado, ¿verdad? Esclavizados a la ignorancia, esclavizados a la oscuridad de las tinieblas. Estábamos esclavizados a eso, no podíamos salir. Mire el hombre, mire a su familia que no conoce a Dios, mírelos, no pueden liberarse. Dígales, deja de adorar esas imágenes, y no pueden, se enojan, te dicen, ¿a ti qué te importa? Es la herencia, es la tradición de mis abuelos. No se pueden liberar. Diles, deja de beber, los borrachos no van a heredar al reino de los cielos. ¿Y a ti qué te interesa? Tú no me estás pagando mi vicio, es mi gusto, y borracho nací, borracho me moriré. Pero es una esclavitud a esa vida. En Cristo Jesús somos redimidos, somos liberados. Dijo Jesús, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Pidan al Señor libertad. ¿Tiene conciencia de su esclavitud? ¿Tiene conciencia de que está esclavizado? Pídale al Señor libertad. Dígale, Señor, Padre, libértame. Punto número 2, su gracia es mucho más que nuestros pecados. Por eso somos salvos. Porque su gracia es mucho más. Mucho más. Amén, hermanos. Mucho más. Somos perdonados según la riqueza de su gracia. Dice, es lo que dice ahí en el verso 7, ¿no, hermanos? Según las riquezas de su gracia.
Hermano, déjeme decir una cosa. ¿Usted sabe quién es el hombre más rico de la tierra ahorita? No ha checado la revista Forbes, ¿verdad? ¿No sabe quién es el hombre más rico de la tierra? Bill Gates. Bill Gates. La última vez que calcularon sus riquezas, llegaba casi a los 90 mil millones de dólares. 90 mil, ¿usted se imagina? Ese hombre puede mantener a todo Bakersfield sin trabajar toda su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pudiera, amén, pudiera. No se emocionen tanto, pudiera. Pregunto, ¿es eso riqueza, verdad, hermanos? ¿Me está entendiendo? ¿Es eso riqueza? Escúcheme, Dios es rico. Él es rico en gracia, en misericordia. Él es rico en su gracia y en su misericordia. Y es importante que eso lo entiendan porque algunos lo han malinterpretado y eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué dice Romanos 5:19? Perdón, vamos a el siguiente punto es, ese favor de gracia otorga un perdón superior a nuestros pecados. Ese favor de gracia, y es un favor. No, la Biblia no pluraliza, la Biblia no dice favores, la Biblia dice su favor, según el favor de su gracia. ¿Sí? Ese favor, hermano, es superior a nuestros pecados. Dice Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que el pecado se diera a conocer lo que es pecado. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esa palabra en el verso 20, sobreabundó, significa o da la idea de extremadamente, hermanos, exageradamente, rebasa cualquier medida, es lo que significa sobreabundar. Su gracia sobreabunda. Fíjese, póngame atención, hermanos, y aquí hay algo importante, escúcheme con atención. ¿No hay gente que muere en sus pecados y delitos? Hermanos, la pregunta es, si la gracia de Dios es tanta, ¿por qué a esos pecadores no les fue otorgada una vida? ¿Por qué a esos pecadores no les fue otorgada la vida eterna entonces? Si es tanta, ¿por qué no les es otorgada a ellos? Porque esa gracia está otorgada para todos aquellos que Él predestinó y escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto aquí entiende lo que significa universalismo? El universalismo es una doctrina inventada por el papado en el siglo XVII. El universalismo creía que Jesús había muerto por todos, había pagado por todos, había dado su gracia por todos y que todos, absolutamente todos, van a la vida eterna. ¿Usted sabe por qué el sacerdote siempre dice que Dios lo tenga en su santa gloria? ¿Sabe por qué dice eso? Porque ellos tienen la creencia del universalismo. El universalismo es, hermano, de que no importa el estilo de vida que tú vivas, no importa la manera como vivamos, de todas maneras ya somos salvos. No importa qué hagamos, no importa dónde andemos, no importa lo que seamos, ya somos salvos. Dios otorgó su gracia sobreabundante para darnos vida eterna. Por eso es que un homosexual puede ser católico. Por eso es que un homosexual puede ser católico. Por eso es que un narcotraficante que mata a miles de personas puede asistir a misa y ser católico. Pregúntale al Chapo Guzmán, ¿qué tú eres? Y el Chapo Guzmán te va a decir, yo soy un buen católico.
Cuando mueras van a llamar al sacerdote y va a decir él, Dios lo tenga en su santa gloria, era un buen hombre. ¿Por qué? Porque allá en su pueblito en Sinaloa ayudaba unos cuantos ahí, gente, darles agua y algunas tortillas, y la gente pensaba que era buena. La pregunta es, si la gracia de Dios es tanta, ¿por qué no cubre a todo el mundo? ¿Por qué? Si la gracia de Dios es tanta, ¿por qué la Biblia dice que ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque la gracia es mucha, pero solamente está otorgada a aquellos que han sido llamados a la vida eterna. Ha sido otorgada a aquellos que han sido llamados desde antes de la fundación del mundo. Fíjese lo que dice en el verso 19. En el verso 19, la segunda frase. Lea una vez más el verso 19, la segunda frase dice: así también por la obediencia de uno. ¿Está conmigo? Así también por la obediencia de uno, que se refiere ¿a quién? A Jesús. ¿Qué dice lo siguiente? Hasta ahí. ¿Los cuántos? ¿Por qué no dice los todos? ¿Por qué no dice toda la humanidad? Esa pregunta yo se las he hecho siempre. Pregunto, ¿muchos significa todos? Algunos como que dicen, espérese pastor, me aventó una piedra que todavía no me recupero. Les pregunto, ¿muchos significa todos? No. Su gracia abarca a los muchos. Ahora, ¿usted se enoja? ¿Se enoja porque Dios no ha llamado a su papá, a su mamá, a sus hijos? ¿Se enoja? ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer Él con su gracia y su favor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo están aquí? ¿Quién somos nosotros? ¿No te acuerdas que somos polvo? ¿No te recuerdas que eres polvo? ¿No te recuerdas de eso? ¿No te recuerdas que tú eres como la flor del campo? ¿No te viene a la memoria que tú y yo delante de Dios somos como el polvo de las naciones? ¿Como el polvo de la tierra? ¿No te recuerdas de eso? Te voy a dar un consejo y apréndetelo muy bien. Espero que te lo sepas. Delante de la gracia de Dios, su misericordia y su soberanía, guarda silencio. No peques contra Dios. No peques diciéndole, ¿por qué lo haces así, Señor? ¿Por qué lo haces asá? Guarda silencio, porque Dios es soberano. Dios ha otorgado su gracia. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Les vuelvo a preguntar, ¿son salvos? Dale gracias. Dale gracias. No te desanimes. Quizás el día de mañana Dios salvará a tus hijos, a tu esposo, a tus tíos. Amén, hermanos. ¿Ya se murieron? ¿No han muerto? No pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, pero predícales. Predícales, no solamente ores por ellos. Ay, yo estoy orando por mi familia. No solamente ores por ellos. Diles, ¿sabes qué? Tú sin Cristo no eres aceptado delante del Padre. Arrepiéntete para que tengas vida eterna. Predícales, no tengas temor. Dijo Heinrich Bullinger, este hombre fue un reformador suizo. Dijo este hombre: el evangelio es una palabra buena y dulce, un testimonio seguro de la gracia de Dios para con nosotros, es Cristo a favor de todos los creyentes. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que los reformadores rescataron. Voy un poco más rápido. Jamás, adelante, vamos a ver cómo debemos de ver la manera adecuada de esa gracia. Ponga atención en esos puntos que vamos a seguir. Jamás convertir esa gracia en libertinaje. Es lo que le decía hace un momento. Usted dice, bueno, si ya soy salvo, porque algunos incluso hasta nos acusan, dice, es que ustedes son de los salvos siempre salvos. Y ustedes piensan que a mí personas de Centroamérica, Suramérica me mandan preguntar, me dicen, pastor, ¿y por qué aquí en mi iglesia les tiran tanto a ustedes? Porque mucha gente me conoce, alguna gente me conoce, me dice, ¿por qué les tiran tanto a ustedes? Los reformados que se creen que son salvos y que pueden andar en pecado y vivir en pecado y hacer toda clase de pecado y creen que son salvos. Y la pregunta es, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién enseña eso? Quien enseña eso es un falso profeta, es un falso maestro.
La gracia de Dios no es ningún libertinaje para que vivamos en pecado. Al contrario, la gracia de Dios nos llama a la santificación y a su misericordia. Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues? ¿Qué pues diremos? Dijo Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice en el verso 2? ¿Qué digo? En ninguna manera. Pregunto, a Pablo también lo acusaron de salvo siempre salvo, ¿verdad? Pero él les contestó, entonces porque yo vivo en la gracia, debo de pecar para que la gracia venga y sea más abundante. No, en ninguna manera, están equivocados, dijo Pablo a sus detractores. Digo Pablo a aquellos que lo acusaban falsamente, están mal, no es correcto, eso es una mentira, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿en qué, hermanos? En vida nueva. Pregunto, ¿Pablo sabía perfectamente lo que es la salvación por gracia, sí o no, hermanos? Y él jamás enseña ni dice que los creyentes que han sido salvados pueden andar viviendo en pecado. No dice eso. Ahora, hay una pregunta, hay un paréntesis que yo quiero hacer aquí. ¿Los cristianos pecan? Sí pecan, sí fallan, pero no aman al pecado, ni están esclavos al pecado. ¿Me sigue, iglesia? No aman el pecado, no están esclavos al pecado. Sigo adelante. La ley no da vida para dejar de pecar. La ley solamente fue traída para que el hombre supiese que es pecador. Pero repito, la ley no da vida para dejar de pecar, pero la gracia sí. La gracia sí. La gracia es lo que te ayuda a que tú seas salvo y dejes de amar y ser esclavo del pecado. Ahí mismo, Romanos capítulo 6, ahí mismo, el verso 12. ¿Qué dice? No reine pues el pecado en vuestros cuerpo, dice cómo le llaman, vuestro cuerpo ¿qué? Mortal. De modo que lo obedezcas, o sea, no reine para que le obedezcas a él en sus concupiscencias. Fíjese que Pablo en este punto está reconociendo que el cuerpo todavía tiene concupiscencias aunque está salvo. Dice el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué, hermanos? Bajo la gracia. Este pasaje comienza diciendo Pablo, no reine. No reine. Vamos a batallar contra el pecado, pero el pecado ya no reina en el corazón. El pecado nos ataca. ¿Hello? Las concupiscencias están en tu vida. Yo no dudo. A ver, ¿qué les diré aquí? ¿Qué les diré aquí? Yo no dudo que cuando estás cansado se te antoje una cerveza. No lo dudo. No lo dudo. Pero no obedezcas esa concupiscencia. ¿Hello? Yo no dudo que cuando estás súper enojado tengas deseos de maldecir y hablar palabras sucias, obscenas y groseras contra él. Yo no lo dudo. Pero no obedezcas esa concupiscencia. Yo no dudo que seas muy perezoso y te guste y ames el dormir. No lo dudo. Porque a todos nos da. ¿No hay días que no te quieres levantar? No lo dudo. Pero no obedezcas esa concupiscencia. ¿O están aquí? No dudo que haya tentaciones en nuestras vidas, porque la Biblia lo dice, Pablo lo dice, lo vuelvo a leer en el verso 12 dice vuestro cuerpo mortal, la segunda frase, de modo que lo obedezcáis. No lo obedezcas, obedece la vida espiritual. Dices que eres salvo, compórtate como una persona salva. Vive como una persona salva.
Hazle caso y vive en obediencia y sujeción al Espíritu de Dios que mora en tu vida. ¿Hello? El Espíritu Santo siempre nos cela, tiene celo por nosotros, por sus hijos. El Espíritu Santo tiene celo por sus hijos y nos dice, hey, no. ¿Hello? No. Cuando vas a decir una mala palabra, hey, cállate, no. Cuando vas a hacer una cosa indebida, estás frente a las hieleras y aquí están las sodas o el agua y aquí está la cerveza y tratas de abrir la puerta. El Espíritu de Dios te dice no, no, aquí hay agua, aquí hay refrescos. ¿Me explico, hermanos? Cuando quieres mentir, cuando sabes que vas a mentir, que estás pensando, maquinando cómo mentir, el Espíritu de Dios te dice no. No mientas. Esa es la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida santificadora. Y dice la segunda frase, dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, tu cuerpo. No lo presentes al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate vosotros mismos, dice, a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa expresión nos dice muchas cosas, nos dice muchas cosas. El cuerpo, la carne, va a tener esos deseos. Usted debe de luchar para no presentar su cuerpo a esa manera de satisfacción del pecado personal. Luche contra él, pelee contra él. No obedezca a los deseos de vuestra carne. Dijo Jesús en aquella oración cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní: velen y oren, porque la verdad, el cuerpo y la carne tienen el espíritu y la carne tienen una lucha constante. Manténganse velando. Velen por la vida espiritual. Punto número 3, continúa adelante. Punto número 3. 3 cosas importantes que nos lleva a entender más esa gracia. Rápidamente, denme unos minutos. 3 cosas importantes. Siempre ha sido la gracia de Dios la que aparta a un remanente escogido, hermanos. Siempre ha sido la gracia de Dios la que aparta a un remanente escogido. Hace poco, en esta semana, tuvimos 4 o 5 clases, ¿verdad?, acerca de la iglesia. Hablábamos acerca del rebaño, acerca de la iglesia como una planta, acerca de la iglesia como un edificio, acerca de la iglesia como la esposa. Si usted quiere notas de esos estudios, pídamelas. Ahí me sobraron bastantes notas de las clases. Pídamelas, yo se las regalo, se las doy para que usted las estudie en su casa y las vuelva a repasar o las repase. Y hablábamos acerca, hermanos, uno de los puntos que hablábamos era precisamente eso, acerca del remanente escogido del Señor, acerca del remanente que Dios ha llamado siempre, desde el tiempo antiguo, desde que Dios formó a su nación Israel y que fue a Egipto. Hermano, desde aquellos tiempos, imagínense, del otro lado del mundo, hace siglos atrás, 20, no sé, tantos siglos atrás, ¿verdad? Vemos que Dios llamó siempre a remanentes y ha sido su gracia lo que ha apartado ese remanente fiel que lo ama y que lo sirve. Dice Romanos capítulo 11, verso 5, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué, hermanos? Estamos en el verso 5, Romanos 11, 5. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto nos enseña y nos dice, hermanos, que no hay obra humana que nos pueda salvar o que nos pueda a nosotros hacer mejores.
delante del Padre, delante de nuestro Dios. Las obras no salvan, las obras no salvan, las obras del cristiano no salvan a nadie, no te van a salvar. No pienses que Dios está llevando no pienses que Dios allá en el cielo está llevando un libro de contaduría por tus buenas obras para salvarte. Bueno, a ver, hago rewind esto. En el cielo sí Dios lleva un libro contando tus obras, pero no para salvación, sino simplemente para recompensarte. Amén, hermanos, para darte una recompensa. Pero sí Dios lleva un libro de tus obras. Dios lleva un libro de nuestras obras. Las obras no salvan, pero son necesarias, porque las obras son la muestra legítima de una fe legítima. Es lo que Santiago dice. Pablo dice en el libro de Gálatas que por obras nadie será salvo. Y Santiago dice en su carta dice, enséñame tu fe por tus obras. Porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Algunos dicen se contradicen. No se contradicen. Es que ambos ven la misma fe desde una perspectiva diferente, distinta. Pablo ve la fe otorgada por gracia. Santiago ve la obra de la fe manifiesta en las obras que hacemos. Tus obras son necesarias para que se manifieste que eres una persona que ha recibido la vida eterna, que ha recibido el perdón de Dios. Conviértete en una persona útil para Dios. Sélo, por favor. Sélo, por favor, por tu propio bien. Manifiesta que tienes fe. Manifiesta tu utilidad en las manos del Señor. Manifiéstalo y hazlo antes de que te llegue tu momento, tu tiempo. Esta semana pasada, le platicaba a mi esposa, en estos días pasados, el pastor me dijo, estaba hablando con el otro pastor y me dijo, hermano, ¿sabes qué? Murió la esposa del hermano fulano. Y pues yo le dije, hermano, pues qué terrible, lo siento, le dio un ataque al corazón. Y en estos días estaba platicando otra vez con él y le dije, hermano, tú me dijiste que había muerto una persona, ¿quién es? Me dijo, hermano, es la que suple a la secretaria cuando la secretaria no está aquí. Le dije, o sea, a mí me sorprendió porque era una persona que lo había visto 2 días antes. 2 días antes había visto a esa persona. De hecho, donde está mi oficina a un lado está una clase de personas muy mayores. Era la que les daba clase a ellos. Se fue, partió de esta tierra. Manifiesta obras de la vida eterna en tu alma. Amén. Amén, hermanos. ¿No se puede? Sí se puede. Las obras no son para vida eterna, te los vuelvo a decir, no son para que Dios perdone tus pecados, ni para que Dios te diga, ¿cuántas obras hiciste? 3.453.000, ya tienes la vida eterna. No es para eso. Un día Dios te recompensará. Pero fíjese que muchísimas almas que están en el infierno hicieron también muchas buenas obras, pero no tenían una fe legítima, no tenían una fe verdadera en el Señor. Dijo Richard Hooker, este otro teólogo y reformador inglés, dijo, la iglesia está en Cristo como Eva estaba en Adán. Ciertamente por gracia todos nosotros estamos en Cristo y en su iglesia. Y nosotros, amado hermano, estamos en Cristo para vivir para Él. Amén. Amén, hermanos. Vivir para Él. Vivir para Cristo es vivir. Vivir para Cristo es vivir. No vivir para Cristo no es vivir. ¿De qué sirve que ganes todo el mundo? ¿Sí? ¿Ya se lo sabe? ¿De qué sirve que ganes el mundo? ¿Sí? Si pierdes tu alma. Algunos ven a Bill Gates o a otras personas y dicen, ¿cómo quisiera ser como ellos? ¿Por qué? ¿Para qué? Tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes al Señor, tienes su gracia, lo tienes todo. ¿O no? Tienes algo que ellos no pueden comprar con sus 90,000 millones de dólares. Tienes algo que ellos, aunque tuvieran toda la tierra a sus pies, no lo pueden comprar. Tú lo tienes. Con humildad. Humíllate ante tu Dios. Humíllate al Señor.
En la soledad de tu vida, cuando estés a solas, humíllate ante tu Dios. Humíllate ante Él y reconoce tu hipocresía y dile: Señor, perdóname, he sido falso, perdóname y dame vida. Dame una vida nueva en la cual pueda estar rendido a tus pies. Ahora, si usted dice: no, yo lo sirvo al Señor y lo sirvo porque lo amo, entonces dígale: Señor, gracias porque me has dado vida eterna y lo manifiesto amándote y sirviéndote todos los días de mi vida. Continúa adelante. Es su gracia la que opera en nuestros corazones para servirlo. Es su gracia la que opera en nuestros corazones para servirlo. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Si lo busca. 1 Corintios 15, 9 dice: porque yo soy, dijo Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y si su gracia no ha sido, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice? He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Es la gracia de Dios obrando, ¿verdad, hermanos? Amén. Cuando oren por su pastor, por el pastor humano, amén, hermanos, díganle al Señor: Señor, dale gracia a mi pastor. Dale gracia, porque es tu gracia lo que lo va a sostener. Dale gracia. Que tu gracia sea con él, para que podamos seguir trabajando. Quizás no más que todos, pero para que podamos seguir trabajando en su obra, para su gloria. Que la gracia de Dios siga obrando en nuestras vidas y en su vida también. Es mi oración que Dios siga obrando en su vida, su gracia en usted. Que un día usted aprenda y vea y le encuentre el sabor de vivir para Cristo. Por último punto, viviremos en la fe. Viviremos en la fe sin desechar el regalo de la gracia de Dios. Todo esto que estoy en esta tarde, en esta mañana o ya a mediodía, estamos mirando, hermano, todos estos pasajes, esta cronología de pasajes que estamos mirando y observando, fue la enseñanza que resurgió y revivió de la iglesia, en la iglesia que estaba en oscuridad con la iglesia católica. Demos una pregunta, iglesia, demos una pregunta. ¿A poco no la palabra de Dios es tan poderosa para hacer resurgir entre las cenizas toda alma que cree en ella, hermanos? Usted se imagina, por eso es que la Reforma tuvo ese poder mundial. Tuvo ese poder mundial. Por eso es que la Reforma tuvo esa amplitud y esa onda expansiva tan gloriosa, porque de la nada surgió la luz. De la oscuridad del catolicismo surgió la luz. Surgió el resplandor de la gracia de Cristo en su palabra. Y todas las almas que vivían esclavas y vivían en oscuridad y vivían condenadas al infierno, esclavizadas por Satanás, tenían religión, pero una religión falsa que no producía vida. De repente a ellos llegó una palabra, de repente a sus manos llegó una palabra que les dijo: son salvos por gracia. Tienen gracia, la gracia de Dios es para con ustedes. La gracia de Dios es para aquel que cree. La gracia de Dios, el favor de Dios es para todo aquel que ha sido llamado a la gloria de Cristo. Póngase a pensar. Las almas revivieron, como Ezequiel allá en aquella visión de los huesos secos. Revivieron los huesos, tomaron forma. Sus huesos empezaron a llenar de carne, de tendones, de músculos. Y entonces las almas empezaron a revivir. Y se formó la revolución de la cual nosotros aquí somos parte y efecto y fruto de esa reforma. Nosotros aquí no estamos por nadie, no estamos por nada ni por nadie.
Somos el efecto de la obra de Dios que ha sido traída a través de esos hombres valerosos que Dios ha levantado. Amén, hermanos. Y somos ese fruto. Usted dirá, no, pero es que yo nací allá en Hechos capítulo 2. La iglesia nació allí. La iglesia nació allí, pero fue esclavizada por el maligno en el del siglo IV hasta el siglo XV. ¿Usted no se recuerda cuando Israel estaba en Egipto? ¿Qué llegaron a hacer? ¿Usted se recuerda que Dios le dijo a Abraham que fuera a Egipto porque había pan en Egipto? Y llegaron para ser bendecidos, ¿verdad, hermanos? Llegaron para ser prosperados y Dios lo hizo. Pero después murió Faraón y surgió otro Faraón que no conocía a José, que no conocía a Moisés, que no lo conocía. ¿Y qué pasó? Que no conocía a Abraham. ¿Y entonces qué pasó? Después de esos 400 años allí, hermano, llegaron a ser esclavos. Esclavos, sumergidos en la oscuridad, en la muerte, sumergidos en nada. Esa es la misma historia que se repite en la iglesia del siglo I al siglo IV. Disfrutaron de una bendición de Dios. Después de ahí, del siglo IV, el papado, Roma se empezó a formar como lo que ahora conocemos la iglesia católica hasta el siglo XV. ¿Y qué pasó con la iglesia? La iglesia moría. La iglesia perecía, la iglesia estaba en oscuridad, la iglesia ya no tenía nombre. Pero entonces Dios, como a Noé, se acordó de Noé y halló gracia en la vida de Noé. De la misma manera, Dios se acordó de su iglesia, se acordó de su pueblo y halló gracia en Lutero, halló gracia en Calvino. ¿Y qué hizo? Trajo una vez más su luz. Trajo una vez más su luz. Les estoy explicando a grandes rasgos lo que sucedió a través de esta historia de la iglesia gloriosa. Punto último, viviremos en la fe sin desechar el regalo de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo que dice el verso 21. No desecho, ¿qué? No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Somos salvos por gracia? ¿Somos bendecidos por gracia? Tenemos vida eterna por gracia y perseveraremos por gracia. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Perseveraremos por gracia. La gracia de Dios es el regalo de su deseo de darnos vida. Es la idea de Él de salvarnos, dándonos su favor y teniendo extrema misericordia, teniendo por nosotros compasión, dándonos un favor inmerecido. Es dar algo sin esperar que las personas tengan algo para pagar ese favor. Solo damos gracias por su gracia. Termino preguntándote, ¿habrá una manera que tú puedas pagar el favor de Dios? Recíbelo. Recíbelo y vívelo en su gracia. Recíbelo. No estés afanado diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Créele a Dios. Cree en el Señor Jesús. Cree por tu fe, cree en Él. Por esa fe que Dios te ha dado, ponle en Él, ponle en el Señor. Y Él te otorga su gracia. Y esa gracia divina te llevará hasta su presencia. Hasta su presencia. Allá te llevará el Señor. Amén, hermanos. Hasta allá te llevará el Señor. Hasta allá te llevará Cristo. Si este es tu último día, si hoy es tu último día, o si es mi último día, si es mi último día, les quiero dejar mi última voluntad. Digan gracias a Dios por este siervo inútil. Si es tu último día, queremos decir lo mismo, amén, hermanos.
Vivamos cada día como si fuera el último, para que vivamos agradecidos por la gracia que Él nos ha otorgado. Amén, hermanos. Eso es el favor de Dios a nosotros. Oremos.